Bueno, pues, ¿qué tal, amigos y amigas? El día de hoy en Mis Amigos y yo, en esta nueva charla, nos acompaña un personaje muy relevante en el mundo de la ingeniería, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico aquí en México, el doctor José Luis Fernández Sayas. José Luis estudió ingeniería mecánica y eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México y después la maestría y el doctorado en la Universidad de Bristol en Inglaterra. Profesor a nivel profesional y posgrado en dichas universidades también. Y bueno, una carrera muy relevante en todos estos temas, como menciono, presidente fundador de la Asociación Nacional de Energía Solar, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, director del Instituto de Ingeniería del UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, director del Sistema Nacional de Investigadores en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, y hoy en día investigador y profesor de tiempo completo del Instituto de Ingeniería del UNAM, donde tienen ese privilegio y honor de tener a José Luis como profesor después de todo el bagaje que ha tenido y toda la experiencia, el conocimiento que ha generado, podérselo transmitir a estas nuevas generaciones el día de hoy es una maravilla. José Luis, todo un honor tenerte en esta mesa. El honor es para mí, Víctor, estar contigo y con tus amigos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues José Luis, un tremendo bagaje profesional, como mencionaba, que te ha permitido vivir de primera mano la evolución y el desarrollo del sector ciencia y tecnología en México, principalmente asociado a la ingeniería y las energías limpias, que no solo has vivido desde el punto de vista académico, sino generando también desarrollos tecnológicos y proyectos en diversas áreas. Pero al final todas esas experiencias están muy orientadas a estos conceptos, ciencia y tecnología, y en dos áreas principales, ingeniería y energías renovables. ¿Cómo se fueron generando estos caminos en tu vida y cómo llegan a entrelazarse? Pues mira, definitivamente fue bastante accidental, pero fue accidental en el sentido de que yo tengo mucha suerte y tuve un inicio muy afortunado en la época que me tocó iniciar, que fue muy temprano, cuando yo tenía como 13 años. Mi madre y la familia anterior a ella, mis abuelas, vienen de una tendencia feminista. Y eso se dice fácil, pero una de mis abuelas fue la única persona que entrevistó a Pancho Villa en la época revolucionaria, Wow. porque ella era directora de una revista y no tenían papel, todo el papel venía de importación. Entonces ella decidió que iba a hablar con el Centauro del Norte y pedirle que le suministrara el papel que necesitaba. La primera parte del recorrido fue en tren, la segunda parte fue a caballo. No, hombre, eran mujeres de armas tomar. Esa madre que yo tuve, una mujer muy guapa además, cuando yo cumplí 13 años, me preguntó qué iba a hacer en vacaciones. Y yo le dije, pues que iba a jugar con mis amigos del rumbo, ¿no? Jugar canicas aquí en la calle y eso. Y me sugirió que trabajara, porque si yo trabajaba y ganaba unos centavos, contribuiría a la educación de mis hermanas, Víctor, que por cierto es un gran privilegio, ¿eh? Tener hermanas a quienes cuidar. Y me fue muy bien. A partir de ese momento tuve primero una chamba de ayudante de office boy en la puerta de un banco, luego empecé a subir. Mi padre me decía que si quería yo progresar, tenía que trabajar más duro que todos los demás, que me fijara muy bien en cómo se apreciaba el trabajo de los demás y que le echara más ganas. De modo que pues poco a poco fui subiendo. Yo me acuerdo que yo quise contratar a la UNAM cuando yo era ayudante de dibujante en una empresa que fabricaba hornos y quería yo contratar a la UNAM, a la Facultad de Ingeniería, para que me hiciera un estudio de transferencia de calor, que teníamos un problema con unos hornos, y yo me entrevisté con un gran hombre de la transferencia de calor en ese momento, el maestro Hernández Goríbar, para pedirle que considerara que nosotros pondríamos el banco de pruebas, pero yo estaba en la prepa. Y el maestro pues se me quedaba viendo como preguntándose, ¿qué es este loco que me trae problemas y dinero, ¿no? Pero para nosotros era, eventualmente resolvimos nuestro problema con la ayuda de la facultad. Yo terminé de ayudante del profesor cuando yo fui estudiante y cuando ya estaba yo en la UNAM. Y pues me pude adelantar a los demás por razones puramente accidentales. Así que estoy muy contento de haber vivido una vida tan completa, como estudiante. Me tocó la época en la que tomaban a los estudiantes
como ayudantes en las empresas, particularmente en los talleres de diseño, o como dibujantes. Yo mucho tiempo fui ayudante de dibujante y aprendí muchísimo, porque en aquella época muchos de los diseños venían del extranjero. Entonces había que ponerlos en español, ¿no? Tenías elementos estructurales de 3,5 pulgadas que no había en México. Entonces había que redefinir cuáles eran esos elementos estructurales para los hornos, para las subestaciones eléctricas, para los transformadores. Y en el camino fui conociendo gente muy buena, por ejemplo, del Politécnico, ¿no? No nada más de la UNAM. Como ingeniero mecánico electricista, reconozco que los ingenieros del Politécnico, que me enseñaron muchas cosas, son lo mejor que he conocido en la vida de la ingeniería, y lo demás ha sido natural. Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Gracias a ti. Oye, José Luis, hay una importante correlación entre el grado de innovación de un país con la capacidad de generar ingenieros, ¿no? Yo he visto algunos estudios y he preparado algunas conferencias al respecto, y bueno, es interesante cómo se genera esa correlación, ¿no? ¿Cómo has visto evolucionar la educación en ingeniería con la tecnología que se ha generado en este país? Sí, hay una clara evolución. Yo creo que tienes mucha razón. Hay algunos ejemplos verdaderamente extraordinarios. Uno de ellos es China, donde las decisiones se toman con el criterio de los ingenieros. O sea, antes de hacer un gran proyecto, haces un primer anteproyecto, lo socializas, lo corriges, lo evolucionas, eventualmente lo maduras, y con ese anteproyecto maduro haces un presupuesto de tiempo, personas, naciones, materiales, etcétera, ¿no? Y eso no lo estamos haciendo en México. Lo hace algunos ingenieros que lo aprendieron particularmente en el extranjero, en el sector privado, pero se cree equivocadamente que en el sector público no se hace esa planeación. Tú tienes mucha experiencia tanto en el sector privado como en el público y sabes que sí se hace o sí debe hacerse. Sí. Y cuando no se hace, pues algunos de los proyectos recientes de México demuestran que te arriesgas a tener costos muy superiores, plazos muy superiores y no terminar de ninguna manera. Entonces, esta es una característica que tenemos que madurar. Es una tarea de la Academia de Ingeniería, es una tarea de los colegios, está en la ley, el artículo 3º constitucional habla de la planeación para hacer este tipo de cosas, y tal vez digamos, esa disciplina de planeación para los ingenieros, que también debería serlo para casi cualquier otra profesión, que implica trabajar en colaboración con los profesionales más destacados del tema, es lo que crea las capacidades de los profesionales para poder llevar a cabo buenos proyectos. Ahora que se anuncia que el nuevo secretario de Infraestructura es nada menos que Jesús Antonio Esteban, y yo espero que tengamos como nación una recuperación de esos valores que, por cierto, están en las normas de los colegios y todo, ¿no? O sea, Ujú. necesitamos ver cómo planeamos ese futuro y cómo hacemos participar en la construcción de ese futuro sostenible a los diferentes profesionales, destacadamente los ingenieros. Oye, déficit de ingenieros en México, yo sé que esta pregunta no es tan fácil de contestar, pero nos faltan como que el doble de lo que producimos o estamos muy en pañales. ¿Cómo ves tú ese tema del tamaño de los ingenieros en México? Mira, el tamaño de los ingenieros o del ejército de ingenieros con el que podemos contar para estas tareas es pequeño. En buena medida son algunos que salen, me da vergüenza decirlo, pero salen fundamentalmente de algunas instituciones privadas. Y algunos de ellos tuvieron su época de mayor brillo en la que conocemos como las 3 décadas del neoliberalismo, ¿no? Ujú. Cuando privaba el capitalismo, y porque la remuneración o el premio o el reconocimiento profesional era mucho más inmediato, y acuérdate que somos proclives a tener reconocimientos inmediatos, ¿no? No somos buenos para construir futuros. Yo creo que tenemos gente muy buena que puede hacer esas cosas, pero pocos. En las escuelas públicas, de donde sale la mayor parte de los ingenieros, se nos enseña a ser pasivos,
a estar quietos, sentarnos en la silla derechos, a no hacer mucho ruido, desde que estamos en antepreprimaria hasta que terminamos el doctorado. Y se nos pide que estemos listos para cuando la maestra o el maestro nos haga preguntas. En algún momento de mi vida, pues llegó una maestra y me preguntó, a ver, José Luisito, ¿cuánto es 7 por 8? Y yo dije 56. Entonces dice, ya sabe multiplicar. Y no es cierto, ya sabía memorizar, ¿no? Eso te convierte en un excelente empleado, el que está quieto, el que sabe contestar, el que sabe buscar el resultado. En el futuro eso ya no es útil. Yo puedo hablar de mi escuela, yo puedo hablar de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde tenemos una carrera de ingeniería de 5 años porque le pusimos 2 años de recuperación de la preparatoria. Si no, sería una carrera de 3 años. De hecho, la carrera profesional dura, como tú te has de acordar, 3 años. También en eso nos ganan los físicos y los matemáticos, ¿no? Que sí tienen carreras diseñadas para esos periodos. Algunos de nuestros más brillantes estudiantes originalmente estudiaron la carrera la licenciatura en física o en actuaría o en alguna de esas materias en la Facultad de Ciencias, como la presidenta, por ejemplo, y luego estudiaron el posgrado en ingeniería. Pues son gentes privilegiadas, ¿no? Que tienen mucho más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Así que yo creo que en el futuro, y aprovechando que tenemos palancas, habremos de cambiar esa forma de enseñar la ingeniería, las matemáticas en particular y la física, para adaptarnos a los tiempos modernos, que tienen que ver con algo que seguramente te interesará más adelante, que es la inteligencia artificial. Seguro. Oye, José Luis, y bueno, sí, entendemos entonces, nos faltan ingenieros, pero los ingenieros que se han formado en nuestro país y que han trabajado para instituciones en las que tú has estado a la cabeza, sin duda han generado proyectos de alto impacto, ¿no? ¿Qué proyectos tú recuerdas o destacarías de tu tiempo como director del Instituto de Ingeniería o como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ¿no? ¿Y qué avances tecnológicos en energías renovables crees que son más prometedores para el futuro en México? Mira, en términos generales, yo debo confesar que yo empecé a dar clases de temas le llamábamos temas selectos en aquella época, gracias al maestro Odón de Buen, el Lozano, que fue profesor muy distinguido en la Facultad de Ingeniería en mi generación. Pero lo que hacíamos era trabajar los temas de la energía solar, porque la energía solar naturalmente te obliga a entender la trigonometría y la trayectoria de las variables es curva, no es una recta, no. Si a muchos ingenieros les preguntaras cómo se diseña un sistema de aire acondicionado o cómo se diseña un sistema de drenaje, etcétera, se van por cifras típicas, generalmente las máximas demandas, y para esa diseñan. Eso significa que el aparato está totalmente sobrediseñado y subutilizado y por lo tanto es muy ineficiente su operación la mayor parte o la totalidad del tiempo, ¿no? El día de hoy, muchos ingenieros no me lo creen, pero tenemos un paquete de software que regalan junto con las computadoras, que es el Office, que incluye el Excel. Si tú haces una tabla XY en Excel, la marcas y le pides a la tecla superior derecha que la analice, te va a dar correlaciones y el coeficiente de correlación. Y lamento decirte que muchos ingenieros no saben no nada más qué tan importante es el valor del coeficiente de correlación de la curva, sino que no saben qué es Excel, ¿no? Porque no lo necesitan. Yo he encontrado gente muy exitosa. ¿Por qué? Pues porque tú necesitas buenos administradores y gente honestas, tanto en las oficinas del gobierno como en los centros de investigación, como en el aparato productivo. Y entonces, pues no necesitas esas habilidades del ingeniero, lamentablemente. Yo tuve muy buenas experiencias en cuestiones de fuentes alternas de energía. Logramos bautizar a la ciudad de La Paz, en Baja California Sur, como la primera ciudad solar del país. Luego logramos que se instalaran muchos sistemas fotovoltaicos y térmicos en La Paz.
hasta que un día la producción al mediodía de los sistemas fotovoltaicos excedía lo que la Comisión Federal podía digerir, tronó un transformador de manera estrepitosa y se hizo un memorando que firmó el director de la CFE en aquella época, que sigue siendo válido, que dice que está prohibido tener sistemas de medición neta. O sea, en la primera ciudad solar de del país se convirtió en la ciudad más nefasta para las instalaciones solares en el país por razones que no tienen que ver con ingeniería o porque los ingenieros no pudimos entrarle oportunamente al tema del almacenaje y las cosas que son características de las fuentes alternas de energía. Y son las que todavía ocupan al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, porque hay que entrar a la transmisión. Las redes de transmisión y de distribución con más fuentes de energía limpia tienen configuraciones diferentes. Y esas redes no las entendemos. Un jefe que yo tuve que era abogado decía que los ingenieros nos confundimos y hablamos de una red eléctrica, que no es red. Dice, son tubos que conducen la electricidad del sureste a la zona industrial del norte del país. No hay redundancia, no hay manera de sustituir los nodos por otros para poder tener buen mantenimiento. Y el resultado es que tenemos un sistema eléctrico de transmisión y distribución bastante deficiente. Pero vamos caminando en la dirección apropiada. Yo tengo muchas esperanzas de que podamos meter jóvenes estudiantes a trabajar en estos problemas reales de las fuentes alternas de energía, de la transmisión, de la distribución, del aprovechamiento y de la autogeneración. Si tú pones una empresa en San Luis Potosí, cosa que yo traté de hacer, y la dotas de agua de manera infinita, sin límite y a un costo mucho menor que el que te daría el gobierno federal, y la dotas de energía eléctrica también en las mismas condiciones, estás dentro de la ley. Mucha gente piensa que la ley mexicana inhibe el desarrollo de las fuentes alternas. No es cierto. Hay una serie de previsiones que protegen a la Comisión Federal de la Inversión Privada, etcétera, o a Pemex, pero la utilización de los recursos naturales para resolver nuestros problemas está animada por la ley y nadie lo hace. A la gente le da mucho miedo. Van y piden permiso a la Comisión Federal de Electricidad o a la Comisión Nacional del Agua y les dicen que no hay una oficina para atenderlos, y entonces quedan cruzados de brazos. O sea, lo que necesitamos hacer es algo que me decía recientemente uno de nuestros mejores amigos. Necesitamos mucha más innovación. Necesitamos pensar en el futuro como una oportunidad de hacer cosas verdaderamente nuevas y revolucionarias y entrarle al nearshoring con los gringos, con los chinos, con ventaja, con la ventaja de que estamos en el único país que tiene realmente acceso a dos océanos que tienen condiciones meteorológicas independientes, ¿no? En fin, tenemos una oportunidad futura extraordinaria, Víctor, sin ninguna duda. Bien. Oye, José Luis, tú has presidido varias asociaciones clave en México en estos temas, ¿no? Como la DIAT o el Foro, ¿no? El Foro Consultivo Científico Tecnológico. ¿Qué papel juegan estas organizaciones en el avance de la ciencia y la tecnología en nuestro país? Algunas de estas organizaciones siguen siendo vigentes. Yo diría, a pesar de nosotros, los mexicanos, porque nos pareció como país mucho más cómodo dejarle todas las decisiones a una sola persona. Eso lo hemos hecho varias veces en el pasado, lo hicimos en el 18, lo hicimos otra vez en el 24, y esperamos que esa persona resuelva todos nuestros problemas. Y no tiene necesidad, no hay mucha utilidad para el país de ese tipo de organizaciones que tú mencionaste, como la DIAT o la Academia de Ingeniería o el Foro Consultivo. Todas esas son instituciones del sector privado, son asociaciones civiles. Todas estas existen de alguna manera en papel, son vigentes. Si no están operando por algún motivo, alguna de ellas, la podemos rescatar en el momento que sea, incluyendo la Asociación Civil Instituto de Ingeniería, que se fundó en 1956 con su primer presidente, que fue don Fernando Iriart. Todas ellas las podemos rescatar. Lo que nos hacen falta son vocaciones de innovación, gente que quiera entrarle a las oportunidades de México, que son muchísimas, a crear empresa, a crear nuevas oportunidades de trabajo, de empleo para mucha gente, a crear una oportunidad de transformación de la riqueza mexicana. Si no tuvimos
la inyección de recursos oficiales en este sexenio como lo tuvimos en los anteriores, particularmente hace más de 10 años, pues es porque el país no estaba preparado a ver ese tipo de desarrollos como prioritarios. Tú también conociste algunas de las iniciativas para fomentar empresas mexicanas en el extranjero, para fomentar la distribución, el mercado de los productos mexicanos en Europa y en Asia. Y realmente eran aventuras muy costosas cuya medición nunca quedó clara, ¿no? O sea, ¿por qué tú tendrías que pagar de tus impuestos ese tipo de aventuras, de iniciativas? El foro consultivo era diferente. El foro consultivo era un foro, era más como la Academia de Ingeniería. Era un grupo de gentes que por elección de sus pares se dedicaban a buscar soluciones a problemas que llevaban sus pares, ¿no? El primer problema que abordamos en el año 2018 fue qué hacer con el aeropuerto. Y me pareció, a mí en lo personal, yo sé que tengo muy pocos simpatizantes, pero a mí me pareció muy afortunada la decisión de la academia, en la que yo no participé en ese momento, sino Pepe Albarrán, que era presidente, de decir, el aeropuerto alternativo que se está hablando de fuera, que no es el de Texcoco, no tiene proyecto, entonces no podemos hacer una evaluación entre proyectos. Yo creo que la Ciudad de México, por su altitud, no debería ser un hub aeroportuario, y en eso estoy de acuerdo con lo que pasó en los últimos 6 años. Tenemos un aeropuerto muy importante al nivel del mar, entre Tulum y Cancún. Y yo creo que, y es un gran aeropuerto, están construyendo, están inaugurando la tercera pista, todo eso va bien. Y es a nivel del mar, que cuesta la mitad de la gasolina que un 737 despegue y llegue a la altitud de crucero que debe llegar. Entonces yo creo que estas organizaciones están madurando, tenemos muy pocas, como dije antes, tenemos pocos individuos ocupados en ellas, muy frecuentemente tenemos poco éxito en la divulgación de nuestras conclusiones, de nuestras recomendaciones, pero hay lugar para que estas cosas crezcan en el futuro, específicamente la Academia de Ingeniería y el Foro Consultivo. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son aquí, desde tu punto de vista, los principales? Digo, ahorita abordamos ya un poco en la parte de las energías alternativas, etcétera, pero ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta el sector energético en México y cómo podemos superarlos? ¿Estamos realmente a nivel país en posición de poder superarlos? Yo creo que sí, en parte porque tenemos el clima adecuado. A mí me tocó participar en un esfuerzo binacional serio con la Universidad de Arizona y por parte de la UNAM para evaluar la posibilidad de utilizar un gran destilador solar de agua de mar en las inmediaciones de Caborca, Sonora, para producir algo así, te vas a caer de espaldas, como 65 metros cúbicos por segundo en promedio anual de agua pura para el mercado Wow. del sur de Estados Unidos y del norte de México. Y es difícil evaluar un proyecto de esa magnitud porque no hay muchos precedentes, pero sí se puede tener una primera aproximación a un anteproyecto y era perfectamente viable y favorable con el sol de México. O si tú quieres el sur de Arizona, pero el sur de Arizona, el metro cuadrado cuesta mucho más que en México y la mano de obra es mucho más imaginativa y dispuesta en el caso, en el lado mexicano que del lado americano. De modo que la propuesta era hacer una gran planta con la tecnología disponible, ¿eh? No estamos hablando de desarrollar tecnología que no existe, para poder producir cantidades verdaderamente importantes de agua pura a partir de la desalación del agua de mar. Yo sé que hay muchos verdes que no coinciden conmigo porque consideran que las desaladoras tienen amenazas ambientales inherentes. Mi propuesta es que las identifiquemos, yo creo que ya que tenemos muchas de ellas, y que las atendamos y las resolvamos. Y yo creo que México puede ser un gran país que aproveche sus recursos energéticos naturales, del viento y desde luego del sol,
para producir otras formas de energía y poder producir con ellas otros satisfactores de tipo industrial, no nada más agrícola, pero también agrícola, que sean de interés para el consumo de los países más ricos. De modo que yo creo que el futuro sostenible en el que México contribuye a obtener una mejor relación con la naturaleza, le da a este país una enorme riqueza a través de la utilización de las fuentes alternas de energía. Ok. Muy bien, pues José Luis, para terminar, hay un tema que yo siempre disfruto conversar y es el del talento, ¿no? La educación, la formación y la importancia para la cadena de valor desde la ciencia hasta la innovación, ¿no? Yo siempre hablaba de esta famosa cadena entre ciencia e innovación y le ponía dos eslabones, uno al final y uno al principio, ¿no? Antes de la ciencia, pues viene la educación y después de la innovación, para mí viene el emprendimiento, que es el que nos ayuda a llevar la innovación allá al mercado, ¿no? Pero entonces, para mí, talento, educación y formación es fundamental y sé que para ti también estuviste, no solo en toda esta carrera como profesor en la que has estado en la UNAM, y en algunas otras instituciones y dirigiendo tesis a todos los niveles, etcétera. También estuviste en Innovec, ¿no? En Innovación para la Enseñanza de la Ciencia, que era cómo llevar a los pequeñitos desde la educación más temprana a meterles todo este tema en la curiosidad del ingenio y todo para que saliéramos, ¿no? Entonces, ¿tú qué consejo darías a los jóvenes ingenieros que desean seguir en una carrera de tecnología y energías renovables? Mira, tú lo dijiste al principio de tu participación. Tenemos que alimentar la curiosidad. Se vuelve innovador, se vuelve emprendedor, alguien que quiere hacer cosas nuevas, alguien que quiere destacar en el medio que le toca destacar. En la época neoliberal, el factor decisivo era el mercado, porque como decimos, pues el mercado te puede remunerar casi de inmediato el éxito innovador. A mí me parecen interesantísimas las personalidades que tenemos en México, grandes emprendedores, que es tan fácil como meterse en ChatGPT 3.5 y preguntar quiénes son los 20 o 30 principales emprendedores de México o de Estados Unidos o lo que sea, y aparecen, ¿no? Sí aparecen porque pues, se mide su capital. Y es de estar orgulloso de ellos. Yo conozco personalmente a varios de ellos y son gentes casi normales. La diferencia con respecto a gentes como yo es que les gusta el ser recompensados, ven bien, ven con gusto que su esfuerzo quede recompensado económicamente de manera que se pueda medir. Y no que usen ese dinero para nada. No, yo creo que esas personas cuando son ricas, que son muy ricos, no tienen mucho uso para ese dinero. Algunos de ellos utilizan esos dineros para campañas altruistas, muchos de ellos son verdaderos y generosos altruistas, y eso les da una posición mayor en nuestra sociedad y les garantiza mayor respeto, pero no lo hacen por eso principalmente, lo hacen porque saben que lo pueden hacer bien y por lo tanto son empresarios, son emprendedores y son innovadores. Todo eso va de manera natural. Y eso lo puedes aprender en una etapa muy temprana. Eso lo aprendimos nosotros cuando empezamos a desarrollar esta organización que tú recordabas ahora, Innovec, que es Innovación en la Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia en Niños, que arrancó gracias a Guillermo Fernández de la Garza. Lamentablemente no soy pariente de él, pero es un hombre fundamental en la vida de todas las organizaciones que has mencionado, incluyendo la Academia de Ingeniería y que se puso muy listo durante el periodo en el cual se elaboró el Tratado de Libre Comercio y tuvo relaciones muy apropiadas con líderes de la Unión Americana, tanto empresarios, emprendedores y líderes de opinión como de gente del gobierno, y decidieron que más allá del libre comercio queríamos integrarnos de la manera más natural a la economía norteamericana. Eso es, no ser compradores ni ser sus trabajadores,
que lo podemos ser y no hay ninguna vergüenza en eso, pero sí podríamos aspirar a tener un nivel de vida comparable con el de ellos. Y esto, y un nivel de seguridad y de acceso a la salud. Y esto se logra cuando nuestros niños se desarrollan de manera diferente de como dije yo que nos estamos desarrollando, no como empleados, sino que les animamos en una edad temprana. Nosotros empezamos a trabajar por ahí del segundo año de primaria o así, y terminamos hasta nivel de posgrado en Innovec. Y lo que hacemos es, les ofrecemos a los niños problemas abiertos para que los aborden como les parezca más apropiado. Uno muy popular al nivel de los niños de primaria es poner un periódico, porque vamos a tener que recuperar el cochinero que hagamos, y de un lado ponemos media taza de, digamos, sal o de azúcar, y del otro lado ponemos media taza, y media taza porque necesitamos más, de, digamos, harina. Puedes usar talco si eres más rico que yo, pero yo puedo usar harina, que también es muy delgadita. Y tú te imaginas, porque sí sabes de física, que a la hora de verter ambas tazas sobre el periódico se producen montículos con características físicas diferenciables. Lo que tú y yo podríamos llamar la pendiente de reposo es diferente porque cuando tienes una granulometría más fina, el grano se empieza a comportar más como un líquido, ¿no? Y tiende más a que esta pendiente tienda a la horizontal. Cuando tú tienes sal de grano muy gruesa, la pendiente es muy pronunciada. Y se los pones a los niños, yo lo he hecho personalmente algunas veces, se los pones a los niños, los pones en una mesa donde puedan estar 4, 6, 7 niños, niñas, las niñas son más listas que los hombres, para que puedan observar el fenómeno y que hablen entre ellos. Y tú te retiras, prohibido darles tu punto de vista, ¿no? Porque tú a lo mejor tienes una solución o tienes una interpretación, y lo malo es que la tengas tú, lo que queremos que la tengan los niños. Entonces los niños se pasan a veces una hora, se distraen y se amarran los zapatos, se van al baño, etcétera, y platican entre ellos hasta que hay una interpretación de alguno o algunas de ellas que convence a los demás. Entonces, ellos eligen quién va a poner esa conclusión en el pizarrón, quién va a representar a los niños y va a publicar el resultado de su investigación, que es la esencia, como tú bien sabes, del trabajo científico. Uno, hacer un esfuerzo para identificar lo que estás viendo. Dos, ponerlo en un lenguaje tal que convenza a tus pares, para que todos compartan ese descubrimiento y no haya quien diga, no, te equivocaste, aquí te falló tal cosa. Y tres, se publica, ¿no? Lo presentas en el pizarrón. Y eso permite que los niños desarrollen muchas habilidades, como por ejemplo trabajar en equipo, respetar a sus pares, procurar que las gentes más creativas, más imaginativas, tengan más oportunidades de participar. Esto mismo lo puedes llevar hasta el nivel profesional. Yo me acuerdo que una de las primeras tareas que me dio un gran hombre, que fue uno de mis jefes, que me enseñó mucho, José Manuel Flores Hernández, miembro de la academia, que ya falleció. Cuando yo trabajaba con él, de las primeras cosas me dijo, oye, ¿tú quieres ser ingeniero, verdad? Digo, sí, señor, yo voy a estudiar ingeniería. Dice, mira, agárrate un banquito y siéntate en la línea de ensamble de las subestaciones eléctricas. Y te pones a ver muy bien qué es lo que ves. Y cuando tengas clara la idea de lo que estás viendo, me vienes a ver. Por cierto, Víctor, te confieso que en ese momento, que estaba yo terminando la prepa, yo no tenía ni idea, no digamos que era una subestación eléctrica, sino que era una subestación de electricidad. Desde luego yo no sabía nada. Entonces me puse muy listo, me senté en un banco ahí en medio. Yo lo que veía era que muchos trabajadores iban y venían con fierros, ¿no? Con ángulos y con canales de fierro. Y, y como a los 2 días o a los 3 días, con intercesión de don Carlos Santamaría, que era el jefe de producción, me presentaron con el jefe Flores y me dice el jefe, a ver, ¿qué es lo que viste? Le digo, pues muchos muchachos jóvenes muy fuertes que andan arrastrando fierros para un lado y para otro, y otra cola de ellos que está haciendo fila para entrar a ver al jefe de ingeniería, que es el que es responsable de los planos
para que les expliquen qué es lo que tienen que hacer con los planos y con esos fierros. Y digo, eso es lo que están haciendo, pues por eso la mano de obra se va a las nubes, ¿no? Porque no están trabajando, ¿no? Para empezar, el almacén de material estructural estaba de un lado de la empresa, de la fábrica, que era un bodegón, y el lugar donde se enderezaban estaba en otro, el lugar donde se cortaban estaba en otro, y no tenía ninguna lógica. Entonces había que andar caminando con fierros todo el santo día para ver cómo armabas el huacal. Y en segundo lugar, pues la ingeniería estaba mal hecha porque estaba mal traducida de lo que entregaba una empresa a la que se contrataba en Canadá, que pedían que parte del huacal se hiciera con canal de 3,5 pulgadas, por ejemplo. Ese canal nunca lo hubo en México. Tenías 2 pulgadas o 4 pulgadas. Entonces el ingeniero, que el nombre que luego respeté yo muchos años, decidía, no, pues ponle 4 pulgadas, ¿no? No le daba frío que le pusieran menos de 4. Más vale que zozobra que falte. Y lo que pasaba era que pues ya las dimensiones ya no cuadraban y las cosas en vez de ser rectangulares o isométricas ya no funcionaban, ya no cerraban las estructuras. Y poco a poco decidimos cambiar toda esa práctica por un departamento de diseño de mexicanos que contestaran las preguntas pertinentes. Yo creo que eso es lo más importante que debes aprender si quieres ser ingeniero cuando eres joven. ¿Cuáles son las preguntas que debes saber formular? Porque las respuestas están, todas las respuestas correctas están en Internet. En mi época no había Internet. El día de hoy, todas las respuestas correctas están en Internet. El chiste es saberlas buscar. Y eso no lo enseñamos casi nunca a los estudiantes. Yo a mis estudiantes sí los cuido mucho y los protejo y los encamino por ese sendero, que aprendan a hacerse preguntas pertinentes y que luego apoyados en ChatGPT y desde luego en Google y en las otras herramientas, Scopus, Elsevier, etcétera, consigan las respuestas que ellos consideran adecuadas, que sean aquellas que ponen en el papel o en el mensaje y le ponen su nombre y se hacen responsables de ello. Esa es la gran diferencia en la formación de antes y la formación de ahora, que las respuestas ya están disponibles. Lo que hace falta, Víctor, lo que hace falta es saber hacer las preguntas, ¿no? En eso está cambiando mucho la educación. Lamento confesar otra vez que algunas de las escuelas más prominentes del sector privado del mundo van en esa dimensión. Lo puedes consultar en Internet, qué es lo que aprenden. De hecho, tenemos un conocido que es el nieto de uno de nuestros principales miembros de INOVEC, el profesor Leopoldo Rodríguez, que ha ganado premios internacionales de matemáticas. Y en uno de ellos, cuando vino a México, porque eso lo hizo en Europa, cuando vino a México le preguntaron, ¿tú dónde aprendiste matemáticas? Porque quería inscribirse en la Facultad de Ciencias y por algún motivo no pudo. Y entonces el tipo dijo, no, yo nunca he estudiado matemáticas. Hice el premio mundial en matemáticas. No porque sepa más matemáticas que tú o que yo, sino porque sabe hacerse las preguntas apropiadas y distinguir las respuestas que le dan el Internet y hacerse de una de ellas como propia. Esa es la esencia en Innovec, esa es la esencia en la Universidad del Futuro, Víctor. Nuestro querido Polo, ¿eh? Sí, Oye, fíjate que además me ganaste porque justamente cuando empezaste a hablar de todo este método, yo te iba a decir, oye, esto suena como que se puede aplicar aún en maestría y doctorado. Y bueno, bien me lo decías, esto se puede replicar en cualquier lado, ¿no? Muy desde bien. luego, particularmente en el posgrado, yo creo que como puede serlo en el posgrado, debería serlo al final de la licenciatura y por lo tanto el resto de la carrera. Yo quisiera tener muy clara la palabra tesis. La palabra tesis, además de lo que implica desde el punto de vista etimológico, es tiene una definición formal en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y acuérdate con todo cariño que en inglés no existe tal cosa como una Real Academia. Decimos en inglés, yo soy profesor de inglés certificado por Cambridge, y lo que se dice es que el buen inglés es el que habla la reina o ahora el rey, ¿no? Pues mal haríamos diciendo otra cosa.
pero no tiene una autoridad como la tenemos. En español tú buscas tesis y te dice, es un documento, no te dice qué extensión tiene. Te dice, es un documento que tiene 3 elementos fundamentales de orden lógico. Tiene un título, que en realidad es una propuesta, tiene unas conclusiones en donde se dice que dado lo anterior, lo que digo en el título es cierto y es defendible. Y en el medio, en el cuerpo del trabajo, lo que tú tienes es la argumentación. Esto es, antecedentes de cómo se trató el tema del título. Si el título fuera cómo pintar zapatos de color oscuro, pues tú lo que pondrías en la argumentación es que tanto en la India como en China, en Estados Unidos y en Australia se pintan los zapatos de color claro y de color oscuro, y que hay varias técnicas, algunas patentadas y otras no. En México somos muy buenos para hacer esas pinturas, por cierto, somos un país campeón en hacer tintas oscuras para piel de diferentes tipos. Y por lo tanto, mis conclusiones serían, por supuesto que es posible y es bien visto que traigas zapatos de piel pintados de color oscuro, ¿no? Y eso se llama tesis en español, no en inglés. Tú buscas la definición en inglés y te habla de que es un cuaderno o un libro que tiene ciertas partes, no, que tiene una introducción y que tiene conclusión. No, en español es mucho más directo. Y yo creo que eso que sí aprenden como tú lo sabes muy bien, que sí aprenden nuestros doctores, aquellos que se doctoran en las universidades mexicanas, es algo que debería estar en todos los niveles educativos, empezando por la preprimaria. Muy bien, pues José Luis, un verdadero deleite conversar contigo en esta ocasión sobre estos temas tan apasionantes y relevantes. Aprecio muchísimo que hayas podido tener tiempo para poder charlar conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a tus amigos también. Muchas gracias. Pues los invito, como siempre, a suscribirse, a darle like a esta charla y sobre todo a participar con sus comentarios y reflexiones para poder enriquecer entre todos esta conversación. Muchísimas gracias y hasta pronto.